Ok, buenos días compañeros de ambos lados. Ok, a ustedes no les afecta, pero mañana no hay clase. Digo, no les afecta porque yo no tengo clase con ustedes, pero pero de todas maneras, bueno, aclarando, va a haber clase para todos los, todos los maestros que no sean de base o interinato. Hay tres tipos de maestros en el TEC. Uno, los que ya tenemos muchos años y tenemos un papelito que dice eres de base, sindicalizado, bla, bla, bla. Con mi caso mío. Caso número dos, te prestan una base por un tiempo. Por ejemplo, un maestro que está enfermo, un maestro que... Muchas cosas, de permiso. Eso se les llama interinatos, aquellos que te prestan la plaza, pero nada más es prestada. Y segundo, que somos los que no vamos a tener clase mañana. Terceros, aquellos que contratan aparte y que los contratan se supone que temporalmente, que es lo que le llamamos ingresos propios. Si tú tienes una clase mañana y tu maestro es de ingresos propios, sí va a haber clase, que es un relajo eso, obvio. Pero sí, mañana tendrían clase los que tienen con maestros de ingresos propios. Ok. Entonces, bueno, ese es el aviso. Otro, voy a revisar de todas maneras mañana y yo creo que mañana, porque el sábado ya la verdad no tengo muchas ganas, sí. Este, pero bueno, eso. Eh, Mañana voy a revisar todavía. Si a alguien le falta que le revise con todo gusto. Y y bueno, básicamente la idea pues es de que de que hay que tratar de estar todos los que deban prácticas o casos de uso, cosas por el estilo, córranle. ¿Por qué? Porque ya faltan 3 semanas nada más. Entonces quedamos que el 16 van a entregar lo de la cuarta unidad. Lo de la quinta unidad es muy posible que van a venir entregando como el 25 o el 26. Y lo de la sexta unidad van a venir entregando como el primero o el 2. Entonces, por favor, traten de no retrasarse. Si tienen cosas retrasadas, háganlas de una vez. Haciendo la siguiente aclaración. Si para el 3 de junio no tienes el 80% de todos los trabajos, no tienes derecho a regularización del 5 al 8. ¿Vale? ¿Cómo sé cuánto es cómo sé qué porcentaje llevo? No es tan difícil. En las hojas de calificaciones, por ejemplo, en el caso de mecatrónica, bueno, en todos, hay un porcentaje que dice aquí cuánto llevan entregado. Entonces aquí te dice el 40%, 50%, 50%. Por ejemplo, los que tienen el 2%, pues ya la tienen muy difícil, ¿no? Entonces, como ahorita iban a entregar la cuarta unidad, pues van muy adelantados. Entonces, no se preocupen, no va a haber ningún problema. Pero si al terminar el curso no llegan al 80% aquí, pues lo siento mucho, ¿no? En el caso de los de sistemas de las 8, pues es el mismo. O sea, hay una, aunque hubiera estado mal, pero que entregaron, por ejemplo, aquí de nuevo, ¿no? Las evaluaciones son de 49%, van perfectos, van muy bien, porque es la mitad del curso. Ahorita ya van a ir más arriba del curso. Se supone que en la quinta unidad, si van normalmente, deberían de llegar al 80%. Aquí en la hoja de calificaciones les va a decir. Y son los que tienen derechos a segundas. Los que no tengan ni eso, pues no tendrían, no podrían, no, ya no les recibiría yo después, ¿no? Y pues por razones obvias, ¿sí? Que significa que el curso les valió, ¿no? Entonces, y que al final digan el clásico, por favor, evítenme lo que les aborrezco. Profe, deme chance, profe, páseme, profe, mi abuelita se enfermó, profe, tengo una tragedia de las de la Rosa de Guadalupe. No, señores, por favor, traten de evitar ese tipo de actitudes porque no les funciona siempre. Es como la gente que pide manda en las calles, ¿no? De que trata de forzarte a conmoverte y
No se trata de eso, qué horrendo. Ok, todos ya vimos en cálculo los conceptos de límite, donde la diferencial de x tiende hacia el cero y lo de arriba es el valor de... ¿Se acuerdan lo que comentaba sobre el concepto de diferencias? Es una resta, y esto de abajo también es una resta. Diferencias divididas, ¿sí? Que esa es la base del cálculo. Entonces la diferenciación se dice es una función definida sobre el conjunto de puntos x1 hasta xn, son puntos son la variable independiente. Entonces se llamará f de i a la función evaluada, o sea, una serie de valores de correspondencia de acuerdo a los valores de x, y f de i a la derivada de la función, y obviamente f2' la segunda derivada de la función. Gráficamente ya se los había puesto, es una recta que va así. Y el valor del cambio, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, pues, no ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, bueno, para obtener esa aproximación pueden usar la serie de Taylor. No sé si ya lo han usado en cálculo. La serie de Taylor es una serie que permite que tiene este comportamiento. La función, la derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, etcétera. Que lo que intenta es aproximar un polinomio hacia un determinado, hacia el valor de la función. O sea, la función es descrita por una serie de términos infinita, que lo que intentan es hacer, es lo que estábamos viendo en la unidad pasada. Estamos haciendo una estimación, un ajuste para que esa función se comporte como lo que nosotros decimos que se comporta la función. O sea, hacemos una estimación y decimos la función se comporta así. Cuando haces eso, usas la serie de Taylor. Con la serie de Taylor, tratas de encontrar una función que se parezca a la derivada. Si vemos aquí hay derivadas, entonces al final de cuentas lo único que haces es cortas aquí y haces un despeje y con eso ya puedes encontrar la derivada. Entonces, aquí, y la segunda derivada, pues va a ser lo mismo. Aquí hay una segunda derivada, entonces agarras todo esto, despejas y encuentras el valor de la segunda derivada por medio de suponiendo que conoces el valor de f de x o el valor de fx en 0, etc. Es decir, tienes muestras, x de 0, x de 1, x de 2, son valores muestreados. Recuerden eso siempre, son valores muestreados. Entonces, tienes un punto de referencia, lo que hablábamos, los puntos de referencia, que están separados del punto de observación una h. Ya les comenté ayer el concepto de h, de cómo se usan. Entonces, bueno, se hace toda la parte matemática, donde R es el error, lo que se llaman el residuo. El residuo no va a ser otra cosa más que en qué me voy a equivocar. ¿Sí? O sea, un ejemplo clásico era el un amigo que me decía, ¿no? Un fabricante de puentes que no se caen, ¿eh? Decía, ¿sabe? Nos decía, él utilizaba el método numérico más un 3%. Ese 3% es el residuo. Ah, entonces a todo lo tenemos que aplicar un 3%. No. No, no, no. O sea, depende tu ambiente, depende tu contexto. Es como vas a averiguar cuál es ese residuo. Y bueno, hay estas fórmulas matemáticas para calcularlo, pero pues ya es otro rollo. Pero bueno, lo interesante es que a partir de esto tú puedes hacer con la serie de Taylor y haciendo el despeje, te va a salir que la primera derivada va a ser esto. Si nosotros decimos que h no es otra cosa más que la diferencia entre x de i más 1 menos x de i, estamos viendo que esto no es más que la pendiente, la clásica pendiente donde dices m es igual a y de 1 menos y de 0 sobre x de 1 menos x de 0. Eso es lo mismo. La única diferencia es que h lo determinamos como el paso, como se conoce, como un paso regular, fijo. Eso nos va a permitir que cuando nosotros muestremos, cuando nosotros busquemos los valores, tiene que ser en intervalos regulares. Por ejemplo, el experimento que yo les hice fue experimento de 5 en 5. H es igual a 5. ¿Sí? Entonces se dice gráficamente, bueno, eso también ya se los mostré ayer. Esto se conoce como diferencias adelantadas. Y esta recta verde trata de aproximar
o de ser semejante a la pendiente de la recta roja. ¿Sí? Entonces, si cambias el contexto y en lugar de usar puntos hacia adelante usas hacia atrás, terminas en esto y la fórmula cambia. Si utilizas puntos hacia adelante y hacia atrás, igual con la serie de Taylor, entonces generas una recta que, si se fijan, tiene más el sentido de paralela. No exactamente paralela, pero es muy semejante. Y de nuevo, es el concepto de estimación. El concepto de estimación es que a partir de otra función, no la misma, yo puedo obtener valores muy parecidos. Aquí la fórmula cambia. ¿Cuál es el valor de X? Pues el valor de los valores que están f de X y lo que vamos a obtener es un número, porque esto es una derivada numérica. Y lo que te va a decir es el valor de cambio en ese punto. Si el valor es grande, significa que está cambiando muy rápido. Si el valor es pequeño, significa que el cambio es muy pequeño. Si fuera 0, significa que no hay cambios, todo es constante. ¿Sí? Ahora, el signo te está diciendo si está bajando o está subiendo. Por ejemplo, la temperatura ahorita que tengo cerrada la puerta está subiendo, entonces me da más calor. Entonces tengo una pendiente positiva, es decir, va hacia arriba. Si ahorita abro la puerta y entra el aire, quiero asumir que voy a tener una pendiente negativa donde va a bajar la temperatura. Ahora, también se puede hacer para segundas derivadas usando la misma serie de Taylor. En lugar de despejar este término, despejo este término, hago toda mi magia de álgebra y al final me queda esta fórmula. ¿Sí? O sea, con la serie de Taylor, yo puedo despejar los términos que yo quiera y puedo tratar de encontrar cuál es el valor de la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, con los diferentes enfoques. Ahora, te dice que muchas veces, si en lugar de una derivada usas una segunda derivada para tratar de encontrar la primera, vas a tratar de tener una diferenciación con alta exactitud. Y regresamos a lo que estábamos viendo en interpolación. Entre más puntos tengo, eso me permite tener una mejor visión de lo que quiero, de lo que quiero estimar, ¿sale? O sea, por ejemplo, mi trabajo con ustedes no se limita a a la clase que les doy, a preparar algo y ya cuando estamos en presencial a tener algún tipo de interacción. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo de contacto a algunos exalumnos y trato de ver cómo se comportan. Cuando voy a CASEI, cuando voy a hacer evaluaciones, trabajo con alumnos de otros lados y también veo cómo se comportan. Entonces, esos son los argumentos que yo doy para decir que trato de hacer mi mejor estimación con ustedes. O sea, porque no me baso en una sola cosa. Ahora, por ejemplo, algo que es deseable en los profesores actuales, o sea, los que nos dedicamos a la docencia en educación superior, es que uno hayas estudiado en otro lado. ¿Por qué? O sea, más allá de tu carrera, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en el TEC aquí, soy egresado igual que ustedes en algunos años, pero mi maestría viene del TEC de Monterrey y mi doctorado viene de un centro de investigación. ¿Y cuál es la ventaja? De que entre más puntos de vista diferentes tenga, me enriquecen más. Si yo digo mi carrera, pues es del TEC, y mi maestría es del TEC, y si hubiera, y mi doctorado, pues es del TEC. Pues la visión que tengo es que nunca salí de ahí. Y es como cuando la gente cuando dice, pues es que yo siempre viví en San Luis, ¿no? O sea, yo, con mi caso, ¿no? Yo soy de barrio, pero también viví en Cuernavaca 13 años, ¿no? Y eso también te ayuda mucho. Gran recomendación, no vivan toda la vida en un solo lugar, vivan en más de uno, dos, tres lugares, conozcan gente, etcétera. Entonces aquí se asigna un término más y en lugar de 2 puntos necesitas 3 puntos y con eso sacas tu aproximación.
Con todo lo anterior, estas son las fórmulas. La fórmula es muy simple, te dice I más 1 de f de I. Si yo quiero sacar la derivada en el punto 5, entonces voy a necesitar la x en el punto 6 y la x en la función evaluada en el punto 6 menos la función evaluada en el punto 5. Si yo la quiero sacar en el punto 24, entonces voy a necesitar en adelantadas la función evaluada en el punto 25 y en el punto 24. ¿Sí? Ahora, esto de este lado es lo que te determina es el concepto de error y que está determinado por h, por la distancia. Ayer ya les comentaba, entre más grande es el espacio en el que mides el cambio, más error vas a tener. Si yo digo, imagínate, yo voy a ver a una muchacha que diga, ay, pues yo cuando la conocí, cuando tenía 20 años era así. Y la vuelvo a ver ahora, ¿qué sería si yo tenía 20 años? Y la vuelvo a ver ahora que serían 34 años después. Pues obviamente ya no va a ser igual, ¿no? Lo más seguro es que tenga canas o arrugas o... Es normal, digo, es lo más lógico. ¿Ok? Entonces, obviamente el error es grande. O al revés, se pinta el pelo y se cuida mucho y hace súper mucho ejercicio y pues el error no es tan grande. Pero bueno, la idea es que vamos a tener dos tipos de fórmulas. La que tiene 2 puntos y la que tiene 3. La que tiene 3 y la que tiene 4. La que tiene 4 y la que tiene 5. En las que tienen más puntos se denominan como alta exactitud. Y de nuevo, la idea es que utilicemos más puntos para lograr una mejor estimación. El H debe de ser igual. Es decir, que cuando hago el muestreo, evalúo cada 5 minutos, cada 4 minutos, cada 2 minutos. Entre más chiquito sea H, más exacto vas a obtener tu estimación. Y tiene que ser intervalos irregulares. Vamos a ver que cuando no son regulares, o sea, porque cuando muestreo, digo, muestreo a los 5, a los 10, a los 15, a los 20. Pero si no muestreo así, entonces el error es más grande. Bueno, estas es las fórmulas, pero viéndolo desde atrás, desde un punto que está atrás, los puntos que están detrás de ti. Y esto es centrado. Una parte, antes de continuar, que quiero que vean qué es el error. El error, como suponemos que la distancia h es un valor decimal, sí, porque lo peor que puedes hacer es tener valores grandes. Cuando sabemos que los valores decimales se ponen al cuadrado, al cubo, etcétera, se hacen más pequeños. Podemos ver que hacia atrás y hacia adelante los errores son muy parecidos. Pero cuando llegamos a diferencias centradas, es decir, que tenemos 2 puntos de referencia. Sí, por ejemplo, cuando son alta exactitud, 2 tienes acá y acá tienes 4. De hecho, sí, está bien. Acá tienes 4 puntos, acá tienes 5 puntos, acá tienes 6 puntos. Para lograr una alta exactitud, el error ya es cuadrático, cúbico, etcétera. Eso significa que el error es más pequeño, ¿sí? Porque asumimos que h es un valor decimal. Si h no es un valor decimal o que tenga valores muy pequeños, entonces eso significaría que el posible error, esta O significa el error. Perdón, en el mejor de los casos. ¿Sí? Entonces esto es importante porque cuando tú lo que vas a hacer es una fórmula, no hay más. No hay mayor ciencia. Pero lo importante es que tú sepas cuánto es la estimación del posible error. ¿Sí? O sea, es muy importante porque cuando tú tienes les pone el caso. Imagínate que tú vas a llegar a un lugar, depende del vehículo que tú utilices, es a lo que vamos a llamarle como el posible error. Por ejemplo, si utilizas una moto o una bicicleta, el tiempo de espera es diferente a que si utilizas carro propio. Y es diferente a que si utilizas transporte público como el camión. Entonces, cuando digas, te veo a tal hora, pues depende en qué te vayas, ¿estamos? Y es lo mismo aquí. Depende qué fórmula uses,
Depende qué puntos uses, va a ser la exactitud o el error que tengas de tu pronóstico. Entonces, por ejemplo, dices, tienes esta función. Estima la función con fórmulas de diferencias finitas, hacia adelante, hacia atrás y centradas, y determina el error. ¿Cómo determinas el error? Pues aplicando cálculo. Entonces dices, h es 0.5. Si el tamaño del paso es 0.5, 0.25, aquí se va a hacer con dos valores. Tienes que decir dónde es el punto donde quieres hacer la observación. Bueno, aquí te dice que empieza en 0. Entonces sería 0.5, 1, 1.5. Si se fijan, la diferencia entre cada x es de 0.5. La función evaluada en 0 vale esto. Es decir, sustituyendo el 0 en esto, te va a dar esto de aquí. El 0.5 sustituido aquí te va a dar esto. Y así subsecuentemente. Formas esta tablita. Que si se fijan, es muy parecida a la tablita donde nosotros teníamos la variable independiente, que era el segundos. Segundos eran los de este lado. Y el número de letras era lo de este otro lado. Que de hecho es igual, ¿eh? Aquí es para hacer la estimación, usamos la fórmula. Dejen bajarme. Ya. Te dice que aplicando la fórmula, te dice que es I más 1 más I de X. I más 1 es aplicado en este caso se supone que lo aplicas en 2. En 2 serían los valores de este con este. No, perdón, este y este, es 1.5. ¿Sí? Aplicas esto, que son los valores que están acá. Y 0.5 es el valor de H que tú determinaste. Aplicando la fórmula te dice que el valor aproximado en el punto X de Y, donde Y vale, sería el X de Y es Y vale 1. Donde X de Y vale 1, entonces este es el valor de la derivada en ese punto. Ahora, con la solución hacia adelante te da este valor, con la solución hacia atrás te da este valor. Con la solución hacia adelante te da este valor. Vemos que son diferentes, ¿sí? Pero no andan tan lejos del 3. Este anda casi en el 4, este anda alejado del 4 y este manda más para acá del 4. Si has llevado estadística, verán que hay un factor de dispersión, la desviación de las dos soluciones con respecto a la centrada, pues es más o menos, debería ser porcentual, pero bueno. Entonces se calcula de las tres maneras. Ahora, si lo haces por cálculo, el que aprendieron en cálculo diferencial, sacas la derivada de la función, la verdadera derivada, y te da esto de aquí. Sustituyendo el 1 te va este valor, que esa es la solución verdadera. Comparando las versiones contra la aproximación hacia adelante es un error del 21%. Contra la de atrás es un error del 15%. Y contra la central es un error del 3.1%. ¿Eso es general para todos los casos? No. Ahora, tú tienes que aprender a confiar, de decir, ok, eso es para este caso. ¿Qué pasa para este otro? Pues hay que evaluarlo. Y de nuevo son las dos cosas. Uno, haces tu estimación, el valor que tú crees que te da el método numérico, y luego lo tienes que probar en la realidad. Y a partir de eso sacas las diferencias y algún día, como buen ingeniero, vas a decir lo que diga el método numérico más menos tanto. Punto. ¿Sí? Pero eso no se logra más que con experiencia. No hay otra, compañeros. No hay más que experiencia. Ok, solución aproximada mejorada. Si en lugar de usar la fórmula anterior utilizas la fórmula mejorada, el error es del 0.02%, casi igual. Ahora, si en lugar de usar h con 0.5 utilizas h con 0.25, este es el valor centrado y si se fijan son los valores hacia atrás y hacia adelante. 1 es el valor principal, 1 menos 0.25 es esto, menos 0.25 es esto. 1 más 0.25 y más 0.25. ¿Sí? Se crea esta tabla. Se sacan los valores de la función. Se sacan las aproximaciones.
con valores mejorados. Ah, no, bueno, en este caso con una H diferente. Como la H fue más pequeña, o sea, porque la primera, la H fue 0.5, y aquí el H es 0.25, podemos ver que los errores ya son más pequeños, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos ver que los errores con 0.25 son menores. Y esa es una constante. Entre más pequeño sea el error que tengas, entre más pequeño, más, más posible va a ser de que tu aproximación sea la correcta o tenga el menor error, ¿sí? Posible, porque, por ejemplo, el caso aquí no te da el valor verdadero, pero te da muy aproximado, 0.08%, no es ni el 1%. ¿Estamos? Entonces eso es algo importantísimo. Tú haces la aproximación y dices, mi aproximación es de esto, ¿sí? Claro, te puede suceder de que tu jefe no le agrade, ¿no? Y diga, ¿sabes qué? Mejor voy a usar mi corazoncito y vamos a ponerle tanto. Pongamos un caso que es cierto, ¿eh? Este, Imaginemos que tu jefe de compras te dice, es que siempre compramos 150. Oye, pero siempre sobran. Sí, pero mejor que sobre y no que falte. Y tú haces el cálculo usando matemáticas, usando interpolación, usando diferenciación numérica, y le dices, oye, ¿sabes qué? Mejor compra 120. Y el jefe de compras, que siempre le hacen su regalito de Navidad, o le dan su moche, o le descuentan cuando él va a comprar por su cuenta, te va a decir, no, vamos a comprar 150 porque lo digo yo. Y porque llevo 30 años y siempre compramos 150. Oye, pero siempre sobra. No me importa. Vamos a comprar eso. Ese es un problema y eso existe, ¿eh? O sea, van a llegar a tocarse gente corrupta que hace ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y en qué te basas? Pues en el puro corazoncito, ¿no? Un buen ingeniero, ¿no? Un buen ingeniero dice, aplicamos los métodos de esto y nos da esto. Y puede tener un error, claro, porque igual le dijiste 120 y a la hora fueron 125. Y el otro cuate te diría, ajá, si me hubieran hecho caso a mí, no hubieran faltado esos 5. Sí, pero al final de cuentas compramos 25 menos que los que hubiéramos comprado contigo. Va a ocurrir mucho eso, va a ocurrir mucho de que la gente, a veces, como les digo, muchas veces la gente es corrupta, inepta, tramposa. Entonces, cuando o floja, que no quiere cambiar, entonces les va a tocar eso, que si quieren aplicar matemáticas y aplicar métodos más correctos y que le convences a tu jefe de que eso es lo mejor, no va a ser tan fácil. La gente se resiste mucho al cambio, ¿eh? Pero bueno, la idea es esto, que utilicemos las matemáticas. Utilicemos las matemáticas para hacerlo. Por ejemplo, aquí te dice que el error con la solución centrada aproximada es de 9.6 por 10 a la menos 3, o sea, es un 0.0096, prácticamente cero, ¿ok? ¿Cómo sucede eso ya visto, ya aplicado? Bueno, ok, entonces entramos al manual de métodos numéricos, a las prácticas, usamos la práctica número 7 y entramos a la derivación con diferencias. No me acuerdo, tenía un error, por eso le puse corregido. Sí. Entonces aquí entras, sí, actualiza. Y ves los valores, entonces dices, a ver, esto que ven acá arriba son los valores muestrados, ¿sí? El punto donde vas a observar es aquí. Si yo le cambio que en lugar del 0 sea el 1, fíjese cómo cambian todos los valores. Ahora, esta tabla de aquí, si nos fijamos el cambio H es de este que tiene este lado. Si aquí le pongo que en lugar de 0.1 sea 0.01, sea 0.1, fíjense cómo fue cambiando aquí. Es decir, los puntos cercanos, los puntos de referencia, están determinados por esta H que tengo de esta manera.
¿sí? Entonces, a ver, en la hoja de cálculo, en esta primera tablita, el h es de 0.1. En la segunda tablita, en esta, el h es de 0.01. En esta de otra, el h es de 0.001. Y en esta otra es de 0.0001. Es decir, el espaciado, los puntos, estos de aquí son puntos más cercanos, porque si se fijan son casi parecidos al punto que quiero observar. Y estos son puntos un poquito más alejados. ¿Qué pasa cuando aplico la fórmula? Pues me da estas soluciones. Ahora, aquí de esta parte, lo que voy a meter es la función verdadera. La función de este lado es 4 por el coseno de x. Su primera derivada es esta de aquí. Su segunda derivada es esta. Su tercera derivada es esta. Cuarta derivada es esta. Y me van a decir con justa razón, si ya tengo la derivada, ¿para qué quiero el método? Ah, pues lo que pasa es que no siempre vas a tener la derivada, que de eso se trata esto. Muchas veces no vas a tener más que la pura función y con eso vas a, vas a tener que calcular la derivada, ¿sale? Entonces, aquí solamente es este, un ejemplo de lo que se puede hacer. Realmente estas tablas no van a ser tan perfectas como las ven ustedes. ¿Por qué? Porque normalmente el comportamiento, comportamiento de los fenómenos no es así. Pero bueno, ¿no? O sea, lo que es muy importante en este caso es que, que ustedes miren cómo se comporta. O sea, si yo cambio el valor de h, ¿cómo cambia el error? Si utilizo una función de 2 puntos. Si utilizo una función de 3 puntos, fíjense cómo cambia el error. Lo que hay que ver en esto es si el comportamiento es siempre igual o cambia. Por ejemplo, en el 0 era de eso, en el 7 es de eso, en el 12 es de esto. Entonces puedo ver que hay un comportamiento, un patrón. Si h es grande, en este caso esto es mucho más grande que esto. Entonces el error tiende a ser más grande. Si h es muy pequeña, el error tiende a ser muy pequeño. Si utilizo funciones con más puntos, pues el error se vuelve más pequeño. Lo mismo sucede para la segunda derivada, tercera derivada y cuarta derivada. Excepto que en cuarta derivada nunca nos ha salido, ¿eh? Siempre hay un error que no sé en qué parte sea. Hay una parte que está rara, hay que checarla. La cuarta derivada no confíen en ella, ¿eh? Porque me da errores gigantes. Pero la tercera, la segunda, la primera, todas esas están bastante bien. Estos son con diferencias hacia adelante, porque es el 12, 12.1, 12.2, 12.3. En retrasadas pueden darse cuenta que es lo contrario. Son los puntos que son hacia atrás. O sea, a 12 quítale un punto 1. Luego de esto quítale punto 1, menos, menos, menos. Y vas viendo el comportamiento. Para estos puntos, en el retrasado tiene más errores, tiene un error más grande. Tiene un punto 65,505 y aquí tiene punto 70. No, aquí es más grande el error. Pero, por ejemplo, acá el error es más chico que este. Entonces, eso hay que observar. Tenemos fórmulas, es la misma fórmula. Esto que ven aquí en azul es la fórmula. Ahora, para compararlo, para ver que es cierto, en cada una de las hojas viene también el formulario, ¿sí? Para que chequen de dónde salen esas fórmulas que están en Excel. O sea, por ejemplo, la tercera derivada, ¿no? Menos 3 más 14, todo eso. Si nos vamos a la tercera derivada, ¿qué sería esto? Chequenlo aquí, ¿no? O sea, G3 menos 3 más 3. Esta es la tercera derivada. Ok, a ver. Y acá te dice que la tercera derivada... Ah, es esta. Fíjense cómo es. Es 1 menos tanto más tanto menos tanto. Eso es la tercera derivada
regresamos acá, chequen la fórmula, que es lo que está acá arriba. Aquí lo puse a cúbica, digo h cúbica, pero es lo mismo. Y de este lado, fíjense cómo es la fórmula, ¿no? O sea, son las mismas fórmulas que están ahí. Que lo único que cambia, es la fórmula. Y el h. El h me va a dar diferentes valores y por lo tanto me va a dar una aproximación diferente. Puede ser para diferencias retrasadas como aquí o diferencias centradas. Fíjese cómo aquí el 12 no está hasta arriba ni hasta abajo, sino está en medio. Son los valores que son hacia abajo y son los valores que son hacia arriba. Estas son diferencias centradas. Y pueden ver en los errores que en el que menos tengo error es en centradas. En centradas, fíjense cómo tengo menos errores, pero necesito más puntos. ¿Sí? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Pero necesito más puntos. Ese es el detalle nada más. Que tengo, para un punto determinado, necesito más puntos. Aquí en estas hojas lo único que traté de hacer es mostrarles cómo es el comportamiento y cómo es a través de una serie de puntos, cómo es el comportamiento. Si se fijan la curva real contra la curva, cuando son dos puntos se parecen mucho, no son iguales, ¿eh? Si hago un zoom, fíjense cómo se alcanza a ver la azul y la roja que no son completamente iguales. Pero por ejemplo cuando uso la de 3 no. Cuando uso la de 3 prácticamente el azul no se nota. ¿Por qué? Porque el error, es decir, la diferencia entre uno y otro es casi cero. En valor relativo, no en valor absoluto, porque si nos fijamos estos valores no son iguales. Pero relativamente es menos del 1%. Claro, aquí le puedo poner las decimales y se fijarán que es del 3%, 0.3%. Ese es el error. Pero es mínimo, o sea, ya es errores de ese tipo, no hay ningún problema. También las gráficas te va a mostrar para la gráfica de la segunda derivada adelantada, la tercera adelantada, y ya no hice más. Bueno, yo me acuerdo que he hecho más, pero entonces podemos ver que las diferencias para la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, eso es para adelantadas. También se puede hacer el ejercicio para retrasadas y para centradas. Obviamente, la que más se van a aparecer son las centradas. Fácil, o sea, las centradas me va a dar valores muy, muy parecidos, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? De nuevo, la utilidad de poder sacar esto es de que no siempre voy a tener una manera de diferenciar. Con todo y lo difícil que recuerdo en cálculo, de que sacaban funciones muy raras y cosas por el estilo. Y siempre había una manera, no sé, la regla de la cadena, cambio de variables, cosas por el estilo. Hay casos que ni con eso. O sea, la función no se puede derivar, es demasiado complejo. Entonces lo que puedes usar es esto. Esto es una muy buena aproximación. Caso número 2. Imagínate que lo que tienes no son derivadas como esto, sino lo que vas a tener son, por ejemplo, imagínate el caso de lo que hicimos, 5, y es desde el punto 0. Entonces yo quiero sacar la derivada, entonces saco los valores, digo, en 0 fueron 0 letras, en 5 fueron 24 letras, en 10 fueron 34 letras, en ese fueron 39 letras, en este fueron 47 letras y en este fueron 52. Si nosotros metiéramos el ejercicio que hicimos, podríamos sacar una pendiente que es esta, 4.8. 4.8 es lo que nos dice que está cambiando lo que estás escribiendo. Esto no lo tomen en cuenta, ¿eh? Esto no sirve para nada porque no cambiamos el valor de h.
Es decir, siempre fue 5, fue un solo ejercicio. Aquí lo que puedo ver es que me dice que con 2 puntos la pendiente es 4.8 y con 3 puntos la pendiente es 6.2. Entonces yo tengo que ver cuál de las dos le creo. Puedo sacar un promedio o irme por la de 3 puntos y digo mi pendiente es 6.2. Es decir, cada vez voy cambiando así 6.2, 6.2, 6.2. Es positiva, lo que significa es que cada vez escribo más letras entre más tiempo pase. Y de nuevo, aquí la idea es que no hay una función. O sea, estos puntos que estoy destacando son los valores de un experimento. Entonces, como son valores de un experimento, no tengo manera, o sea, no hay un polinomio, no hay una función cuadrática, exponencial, trigonométrica, que le diga, le aplico la regla de no sé qué y ya la saqué. No. ¿Qué tal si nada más tienes puras muestras? Entonces, como tienes puras muestras, pues no hay de otra. O sea, me refiero que no hay de otra de que tienes que usar estos métodos. Porque no les puedes aplicar las reglas de cálculo, porque las reglas de cálculo solamente funcionan para funciones, no para muestreos. Para muestreos tendrías que utilizar esto a fuerzas. Por último, imaginemos ustedes como ingenieros. Son lo máximo y en 5 o 10 años ya se les olvidó, porque ocurre, cómo derivar. Ya no te acuerdas que la derivada de E, la X es igual a E, la X, bla, bla, bla. No, ya no te acuerdas. Entonces, pues utiliza los métodos. O sea, entras a un programa y le preguntas, ¿cuál es el valor de la derivada para este caso en el punto tal? Y ya te va a dar un valorcito, ¿sí? Lo cual es perfectamente aceptable. Como ven, los errores, buscándolo bien, pueden llegar a ser bastante pequeños siempre y cuando tu factor de cambio sea pequeño. O sea, tu H sea pequeño. Si tu H es grande, lo más seguro es que tu incertidumbre de lo que vas a hacer como aproximación va a ser más lejano. O sea, por ejemplo, es más posible que tú puedas saber cuánto dinero vas a ganar en 3 años o 4 años, ya que salgas de la escuela, a que puedas saber cuánto dinero vas a ganar en 20 años. Es muy difícil. Es más fácil hacer la estimación para 5 años a hacer la estimación para 20. Para 20 lo más posible es que el error sea más grande. ¿Sale? Ok, ya por último, ya para cerrar este cuento. Si los valores no son regulares, ya ven que los valores H es igual, es decir, H es igual a 5, 10, 15, 20, es decir, de 5 en 5. Pero ¿qué pasa cuando los valores no son regulares? Es decir, entre el primero y el segundo hay 2, pero entre el segundo y el tercero hay 4. Entonces la fórmula para datos no espaciados regularmente, ¿sí? Es esta es la fórmula. Cuando los datos no están así bonitos, o sea, cuando es un experimento no controlado, el clásico, este, empiezas el muestreo, pero el muestreo tú no lo controlas. Te dicen hasta que aparezca, chale. Entonces puede aparecer el ruidito a los 10 segundos. Y luego vuelve a aparecer el otro a los 60 segundos. Y puede aparecer el otro a los 70 segundos. Entonces ya es irregular. Cuando tienes eso, puedes aplicar esta fórmula y obtendrías esto que es tu aproximación. Este es el caso del libro. En el caso del libro te dice que el valor verdadero es 128. Tu aproximación es de por lo tanto tu error es del 68%. No, del 6800. Es muy grande tu error. ¿Sí? Pero eso es lo que ocurre con un experimento no controlado. Si tú tienes un experimento no controlado, la probabilidad de que tus datos estén completamente equivocados son muy altas. ¿Por qué? Porque precisamente los experimentos por eso se controlan. ¿Sí? O sea, dices, voy a probar cada cierto tiempo, no aleatoriamente. Si es aleatoriamente, olvídalo. O sea, la probabilidad de que le atines es muy poca, pero muy poca. ¿Sí? No guardamos. Pero es divertido. Bueno, a mí sí me hace muy, muy divertido.
Este,